We hold these truths to be self-evident. All men and women created by you know the thing. Nos llegan muy malas noticias desde Estados Unidos. En CTXT podemos leer una tribuna de Eric Facin titulada Aborto, el fin de un derecho en Estados Unidos. Dice así: desde 1973, algunos estados han intentado restringir el derecho al aborto, pero el Tribunal Supremo siempre había dado prioridad al precedente de Roe. Ahora, sin embargo, el fallo que está por emitirse en la causa Dobbs no se limitaría a validar las restricciones que establece una ley sobre el aborto del estado de Mississippi, sino que la mayoría de los jueces estaría a favor de tumbar el fallo de Roe. Según el borrador redactado por Samuel Alito, juez del Tribunal Supremo nombrado por George Bush en 2005, el fallo de 1973 estaría terriblemente equivocado. Si bien el aborto no se prohibiría en todas partes, sino que correspondería a cada estado regularlo, la mitad de ellos lo prohibirían inmediatamente. Muchas mujeres carecerán de los medios para desplazarse a estados más liberales, sin contar con que en Missouri se pretende penalizar la ayuda que se reciba para abortar, aunque proceda de otros estados. En suma, el aborto dejaría de ser un derecho. ¿Qué argumentos se usan para tumbar derechos tan fundamentales como el del aborto? Esto nos cuenta Facin. Antes del caso Roe, la movilización social a favor de los derechos reproductivos se producía en un contexto de evolución de la jurisprudencia. Después del caso, los conservadores no han dejado de cuestionar el fallo. La batalla se da en primer lugar en el plano teórico. La lectura originalista que propone la jueza Amy Coney Barrett, nombrada por el presidente Trump en 2020, pretende escapar a las ideologías volviendo al sentido original del texto. No obstante, el Tribunal Supremo respondió a este fundamentalismo judicial invocando la novena enmienda. La enumeración de ciertos derechos en la Constitución no ha de entenderse en el sentido de que se niegan o menosprecian otros derechos que tiene todo ciudadano. En otras palabras, la Constitución no es exhaustiva ni definitiva, y en vista de que la sociedad cambia, es necesario que un tribunal constitucional interprete el texto. Facin añade, además, que no es difícil imaginarse que tras Roe le tocará el turno a Obergefell contra Hodges, el caso de 2015 que amplió el matrimonio a las parejas homosexuales. Parece mentira que haya que repetirlo, pero dejemos algo claro. Abortar es una decisión personal, una que el Estado no tiene lugar para impedir. La cuestión sobre la que ponemos el foco no debe ser si es ético o no abortar, ya que esa decisión le corresponde a la persona que se ve en la situación de decidir qué hacer con su cuerpo. Además, prohibir el aborto nunca significa prohibir el aborto, solo significa prohibir el aborto seguro. Mujeres mueren, mujeres quedan con órganos permanentemente dañados cuando se prohíbe el aborto. El rol del Estado debería ser el de darnos la mayor libertad posible para decidir si deseamos llevar a cabo un embarazo o no. Es indispensable que nos dé la opción de interrumpirlo, y muchos estados, no solo en Estados Unidos, dejan mucho que desear en este ámbito. Pero es que además también dejan muchísimo que desear si nuestro deseo es el de seguir con el embarazo y tener el bebé. Si apenas podemos permitirnos mantener nuestra propia vida, ¿cómo se supone que vamos a mantener la suya? Desde Estados Unidos, la periodista Anna Kasparian le cuenta a la revista Jacobin que los padres estadounidenses reciben muy poco apoyo. Las mujeres en edad fértil deciden no tener hijos porque no pueden permitírselo. Se ahogan en deuda estudiantil, no pueden comprarse una casa, etc. Kasparian cita a Mark Lino y dice: una pareja casada de clase media puede esperar gastarse $284.570 con la inflación prevista en la comida, alojamiento y otras necesidades que presenta criar a un hijo hasta los 17 años. Todo esto sin incluir una educación universitaria. Estados Unidos lleva a un extremo lo que es una realidad en muchos países como por ejemplo España. Como nos dice Nuria Lavao en su tribuna No hay familia de clase media sin el Estado, las mujeres españolas todavía dicen que desearían tener más hijos de los que efectivamente tienen. Y es que, ¿cómo vamos a tener hijos si no podemos disponer de condiciones materiales para criarles? Los conservadores, que tanto dicen preocuparse por la familia y por la infancia, obligan a muchas mujeres precisamente
a que el aborto no sea una decisión tomada en libertad. La libertad nos la dan condiciones materiales imposibles de alcanzar sin una redistribución de la riqueza y el poder. Sin una sanidad pública bien financiada y que nos garantice el derecho al aborto, no hay libertad de elección. Sin una sanidad pública bien financiada que nos garantice un parto y una crianza seguros de nuestros hijos, no hay libertad de elección. Sin una vivienda digna garantizada para todo el mundo, no hay libertad de elección. Sin una regularización de personas migrantes, no hay libertad de elección. Sin una educación pública apropiadamente financiada, no hay libertad de elección. En resumen, vivimos en un momento en el que no somos libres de decidir si queremos o no tener bebés. Tanto si deseamos tenerlos como si no, si finalmente lo hacemos depende en gran parte de las condiciones materiales con las que nos ha tocado nacer. Especialmente si alguien es pobre, de clase trabajadora o además de eso desea ser madre soltera o formar una familia no heteronormativa, las posibilidades de tener un bebé vienen ligadas a carencias económicas preocupantes. También son las mujeres más pobres y de clase trabajadora las que más seguirán sufriendo las alarmantes consecuencias del autoritarismo estadounidense.